Bueno, muchachos, continuamos entonces. Seguimos hablando de lo que sería la verificación del producto. Recuerden que en nuestro caso, nuestro producto es un desarrollo de software. Es un producto de tipo intangible, por lo que su verificación, su validación es diferente. Con un producto físico, simplemente bastaría con tomar muestras al azar de los productos que estamos generando, que estamos fabricando, para darle dicha validez, dicha aceptación. Es lo que normalmente hacen en las pruebas de calidad, porque no van a estar revisando, por ejemplo, si se producen 1 millón de unidades al día, no se va a estar revisando de una en una. A lo mejor toman una de cada 10.000, de cada 100.000, y con eso hacen la validación, la verificación. En nuestro caso es diferente. Nosotros estamos hablando de algo que es intangible, algo que no. Entonces, ¿cómo se hace? A través de las diferentes pruebas de software que ya habíamos explicado anteriormente. De allí que la aceptación formal y entrega del producto final que el proyecto estaba encargado de realizar, debe ser verificada por lo que es el cliente. Dicha aceptación incluye lo que es la recepción de una declaración formal en la que la persona que nos contrata está confirmando que realmente se ha cumplido con todos los términos establecidos en el contrato de manera satisfactoria. Esto sería en cuanto a lo que es la verificación del producto. Luego de allí puede haber momentos en que resulte imposible completar un proyecto. Por lo tanto, puede producirse lo que es un cierre del proyecto sin completar. Fíjense que hay varios motivos que pueden llevar a esto. Supongamos que vamos a hablar solamente de los tres más comunes, que son los que están en pantalla. En primer lugar estaría la imposibilidad de cumplir con los objetivos establecidos. Puede ocurrir que a medida que se avanza en lo que es el proyecto y se genera mayor conocimiento sobre este, se acabe descubriendo que no será posible cumplir con los objetivos establecidos dentro de las restricciones definidas, especialmente las relacionadas con costo, tiempo y alcance. En este caso, el proyecto pasa a formar parte de los llamados proyectos imposibles y deja de tener sentido continuar, aunque claro está que muchas veces se pueden realizar ajustes para tratar de culminarlo si se ve que vale la pena. Recuerden que a veces es preferible abandonar un proyecto temprano si en realidad no se va a poder cumplir, que seguir gastando recursos para abandonarlo posteriormente. Un mes más de trabajo de los desarrolladores es un mes más de costo. Es también un mes más de pago de servicios, por ejemplo, si es una oficina alquilada, etcétera. Entonces es preferible cortar a tiempo que seguir insistiendo y al final de cuentas tampoco llegar a nada. Entonces, si vemos que esos objetivos que estamos planteando no se pueden cumplir, debemos de hacer nuestro cierre de proyecto incompleto. Además, también se puede producir este cierre de proyecto incompleto cuando el proyecto ya no es necesario. ¿Qué implica esto? Que la necesidad, que la eventualidad que lo originó ha desaparecido. Supongamos que en este momento una persona diga que va a hacer un negocio que tenga que ver con lo que es el COVID, y que él tenga vaya a crear un software que permita a la persona detectar si
tiene COVID o no, de acuerdo a una serie de características, tipo un sistema experto médico. Y tiene un estimado de tiempo de construcción de 3 meses, por llevarlo a un tiempo corto. Pero resulta ser que dentro de 15 días, 20 días, aparece la vacuna contra el COVID y ya a las personas no les interesa ese proyecto. Y por lo tanto, en ese caso se desapareció la necesidad que motivó ese desarrollo. Y esto hace que también sea necesario cerrar, cancelar nuestro proyecto, porque ya no va a ser de utilidad, no va a ser de provecho. Lo que va a representar es una pérdida económica por el tiempo que vamos a durar en su construcción. Miren, el ventilador está sonando. Apágalo. Tiempo que puede durar lo que es su construcción. Por lo tanto, deja quieto. Por lo tanto, este es uno de los factores importantes que evitan que se pueda culminar un proyecto, que los objetivos cambien, que los objetivos sean inalcanzables. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo del mundo para tratar de completarlo, pero a veces esto no es ni siquiera conveniente. Cualquier proyecto, recuerden que se ejecuta para cubrir una necesidad, la cual si desaparece el proyecto tampoco sería ya necesario. En este caso el proyecto deja de tener sentido y por lo tanto lo más sensato suele ser parar las actividades y evitar incurrir en costos adicionales. Vean que la vez pasada estuvimos hablando de costos y vean que el costo principal que se hablaba para cualquier desarrollo de software era el recurso humano. Y dicho costo está vinculado con el tiempo. Si nosotros detenemos el proyecto a los 15 días y cancelamos, cerramos el equipo de desarrollo, el costo puede ser sumamente bajo. Pero si esperamos un mes más o esperamos que se cumpla todo el tiempo de desarrollo y al final es que nos percatamos o que decidimos que ese proyecto no es factible, entonces vamos a tener que cubrir todo el costo que habíamos planteado. Entonces, por ello, lo que es el análisis y la administración adecuada de los requerimientos es tan importante. La otra situación en la cual se puede cancelar un proyecto, es decir, cerrarlo sin terminar, sería cuando alguna de las partes no quiere continuar con el mismo. Puede darse el caso de que el cliente o nuestra organización dejen de estar satisfechos con el acuerdo establecido y decidan cancelar el proyecto unilateralmente. Por ejemplo, en el caso del cliente, supongamos que por alguna regulación del SUNAT o algo por el estilo, no le conviene seguir operando en dicha rama y decide el cierre del negocio. Este cierre del negocio de tipo implica un cierre unilateral del proyecto, porque si ya el negocio que iba a trabajar con ese sistema no existe, cierra. No existe, entonces tampoco hay la necesidad de que exista dicho proyecto. Igualmente puede suceder, por ejemplo, que en nuestro equipo de desarrollo contemos con ciertas personas, por ejemplo, encargadas de lo que es el programador, el líder del proyecto, y que suceda alguna eventualidad como un accidente, una enfermedad, etcétera, que les impida continuar con lo que es su ejecución. Deme un segundo, vamos a tomar la asistencia entonces. No vayan a hablar porque se me mueve la asistencia, por favor.
No active los micrófonos porque se me mueve la lista. Está un poquito larga con respecto a lo que siempre... Realmente son dos y hoy tienen como que unos poquitos más. La gente está entrando de nuevo por las últimas clases. Listo. Vamos entonces, ya listo la asistencia, para que puedan tener la oportunidad de los que tienen cruce de clases. Bueno, entonces como veníamos diciendo, puede darse cierre unilateral de cualquiera de los dos elementos que conforman el proyecto, tanto de parte del cliente como del desarrollador. Ahora hay que ver aquí quién es el que solicita el cierre del proyecto. Cuando lo solicita el cliente, en este caso no se suele salir, esto no sale en los manuales, pero por desgracia es bastante común en la práctica. Por ejemplo, el cliente cierra su actividad en medio de la construcción del desarrollo del proyecto, por lo que el proyecto tiene que ser detenido. En el otro lado tenemos lo que es el cierre de parte del equipo de desarrollo. De forma similar a lo anterior, puede ocurrir que sea la empresa consultora la que tenga que cerrar por algún motivo, por ejemplo, por un proceso de demanda, por un proceso de quiebra, por un proceso de lo que sea. Aunque teóricamente el proyecto se debe cerrar igualmente que como se hace en un caso normal. En la práctica no se puede hablar de que exista en realidad un cierre, ya que el propio líder del proyecto habría en este caso perdido lo que es su trabajo. Y entonces este no se va a dedicar a estar, no, se acabó el proyecto, no te vamos a pagar más nada, quedas así como está, bueno, te cierren ustedes, yo no voy a hacer nada. El punto común de estos motivos de cierre es que se hace con el proyecto sin completar su alcance, por lo que el trabajo y los contratos generados aún están en un punto intermedio de ejecución, lo que implica que el proceso de cierre no puede comenzar en este caso con lo que es la aceptación de todos los entregables, porque muchos de estos puede que no existan ya. En este caso aparecen dos elementos, lo que son los costos incurridos y lo que son los costos comprometidos. ¿A qué se refieren estos elementos? Como está ya activa lo que es la orden de finalización del proyecto, esta va a llegar en medio de lo que son las actividades de desarrollo. Es allí donde el líder de proyecto deberá detener todo inmediatamente, cuantificar su grado de avance y analizar las consecuencias del cierre. Estas consecuencias pueden ser diversas, pero básicamente están ligadas a lo que son costos incurridos y costos comprometidos por las actividades en curso. Esto por si acaso alguno llegó tarde, vamos a pasar de nuevo las diapositivas. Bien, cuando hablamos de costos incurridos, serían aquellos que son originados por el trabajo ya realizado, independientemente de que se haya generado o no un entregable. Obviamente, en este caso, la preocupación del equipo de desarrollo será identificar aquellos costos incurridos que no hayan sido facturados o pagados aún.
Dentro de dichos costes incurridos, es importante separar aquellos que son medibles y demostrables, los cuales normalmente están ligados a un entregable desarrollado parcialmente. Por ejemplo, en el caso de una construcción, podría ser una pared realizada parcialmente. De aquellos que no son demostrables, como por ejemplo los costos administrativos y de gestión. Entonces allí debemos estar muy pendientes de esto. Por ejemplo, imaginemos que cuando hablamos de costos incurridos, ¿a quién afectan o quién paga estos costos? ¿El cliente o el equipo de desarrollo? ¿Quién debe pagar los costos incurridos? ¿El cliente o el equipo de desarrollo? Hable, si no escojo yo, ¿quién contesta? El desarrollador o el equipo de desarrollo en todo caso, porque ahí sí No, hay un presupuesto. no, el costo incurrido no lo paga el desarrollador, lo paga el cliente. El costo que paga el desarrollador es el costo comprometido. ¿Por qué? El costo incurrido se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, yo estoy desarrollando un sistema y he llegado al 70% de su avance. Pero el cliente me ha pagado nada más el primer pago, y habíamos quedado que era 50% al comenzar y 50% al finalizar. Es decir, me ha pagado el 50% del trabajo nada más. Al ser un costo incurrido, es un trabajo realizado, lo que pasa es que estás invirtiendo los términos, la persona que está hablando, pero no cobrado. Pero no cobrado. Eso es un costo incurrido. Supongamos que, por decir un número, el precio fijado para mi proyecto total era de $20,000 porque la semana pasada estábamos hablando de un precio así. Y el cliente, ¿qué monto nos dio él para iniciar el trabajo entonces en base a esto? 10,000. Nos dio 10,000. ¿Cuánto vale en este momento el trabajo que hemos realizado? Hasta ese momento en que se detuvo el proyecto. 10,000. No. 14,000. 14. Vale 14,000. Por lo tanto, se supone que en ese momento que el cliente, generalmente este costo incurrido se produce cuando el cliente es el que cancela el proyecto. Entonces quiere decir que en este momento el cliente me tiene una deuda de $4,000, los cuales debería ser pagados por él. Es bastante difícil este cobro si no se hizo un buen contrato, una buena acta de constitución del proyecto, donde se establezca que en caso de cancelación unilateral la parte debe pagar el costo incurrido o costo generado en un plazo no mayor de cierto tiempo, etcétera, etcétera, porque generalmente estos contratos lo que dicen es se pagará el resto del monto al momento de la finalización de
del proyecto. Entonces, como no se finalizó el proyecto, el cliente se agarra de allí y dice, no, yo no voy a pagar más nada porque no se finalizó. Y eso que ya hemos nosotros cumplido con un trabajo adicional que se supone que se iba a cobrar. ¿Entienden por qué entonces el costo incurrido le corresponde al cliente pagarlo? Bueno, Profesor, ahora sí, profesor, pero la verdad que queda, ahora sí me queda un poco más claro, Bueno, pero se presta confusión la palabra de costos vamos al incurridos. costo entonces comprometido para que salga de esa duda bien. profesor, una consulta. Entonces, el término incurrido, el costo incurrido se aplica solamente cuando Presta se confusión. cancela un trabajo a medio hacer, cancelado por el Cuando cliente. son cancelados por cualquiera de las dos partes, pero que el trabajo está incompleto. Ahí, Ajá. ahí nosotros verificamos si estamos cayendo en costo incurrido o en costo comprometido, dependiendo de cómo ha sido el avance de nuestro proyecto. En este caso, cuando hemos avanzado más de lo que el cliente nos pagó, estamos en costo incurrido. Cuando hemos avanzado menos de lo que el cliente nos pagó, estamos en costo comprometido. Ya lo vamos a ver. Vamos a quitar entonces este montón de dibujos. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es el costo comprometido. Lo que hay es como una confusión de términos. Vean que inclusive aquí les coloqué el hombrecito para que se acuerden al momento del examen, porque casi siempre se equivocan con esos dos costos. Ahora bien, cuando hablamos del costo comprometido, serían aquellos costos que no podemos, que nosotros como desarrolladores debemos pagar. Esto incluye el trabajo que los proveedores hayan ejecutado, aunque necesariamente no entregado, aquellas penalizaciones o condiciones de cancelación contractuales, etcétera. Para controlar bien los costes del cierre del proyecto, es necesario tener un buen programa de gestión. Entonces, vamos a explicar a qué se refiere ahora lo que es este coste comprometido, este costo comprometido. Recuerden, el incurrido es por el trabajo extra que ya se realizó. Comprometido. En el caso del comprometido es por el trabajo extra que ya se pagó y aún no se ha realizado. Por ejemplo, vamos al mismo caso anterior. Supongamos que nuevamente el cliente nos pagó un 50% del monto, que es lo más habitual. Y cuando se suspende el proyecto, nosotros vamos apenas por un 30% del desarrollo. Si decimos nuevamente que el costo total de nuestro proyecto es de 20,000, fíjense que en este caso lo que nos abonaron, ¿cuánto fue esta vez? El 10,000, porque es 10,000. 50%. Lo mismo que la vez pasada. Recibimos $10,000. ¿Cuánto vale el trabajo que hemos realizado hasta ese momento? 7,000. No, 6. 6.000. 6,000. 6,000. Por lo tanto, están quedando $4,000, pero esta vez no a favor de nosotros, sino a favor del cliente. Estos son para que lo reciba el cliente. El caso anterior, como era negativo, era para recibirlos nosotros. Entonces fíjense que cuando hablamos del costo comprometido se debe al hecho de que nosotros recibimos un dinero para cumplir con un trabajo que no se va a terminar, bien sea porque nosotros decidimos no continuar o porque el cliente no decidió no continuar. Casi siempre inclusive hay un costo adicional que hay que tomar en cuenta, que no aparece por lo general así cuando estamos hablando mucho,
que sería una penalización. Muchas veces, para evitar esta cancelación unilateral, se establece dentro del contrato que en caso de que una de las dos partes decida cancelar el proyecto, va a tener que pagar una multa, por ejemplo, de $5,000. Entonces, esto es para tratar de obligar a que ambas partes lleguen hasta el final. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del cliente, si somos nosotros los que cancelamos por cualquier factor, él necesita su sistema. Y volver a empezar con otro equipo de trabajo, a él le representa tiempo. Y ese tiempo es costo. Así nosotros le entreguemos todo lo que hayamos hecho. Para que ese nuevo equipo de trabajo entienda, asimile lo que ya nosotros cumplimos, lo que ya nosotros ejecutamos, va a necesitar un tiempo adicional. Si, por ejemplo, ¿cuánto fue que nos estaba dando la semana pasada el tiempo de duración del proyecto? 3 meses. Supongamos que se canceló en este caso en el primer mes. Resulta ser que para poder asimilar probablemente esa información que nosotros vamos a dejar, ese equipo nuevo de desarrollo puede ser que necesite por lo menos 20 días. Y esos 20 días se aumentan en lo que sería el tiempo que va a requerir el sistema para ser construido. Y si la empresa está muy urgida de que eso se termine, eso es contraproducente para ellas. E inclusive cuando hacemos cualquiera de las dos partes que haga el abandono del contrato, por llamarlo de alguna manera, puede caer también en cuestiones legales. Generalmente el que tiene que asumir más las cuestiones legales es el equipo de desarrollo. Pero, por ejemplo, si el sistema requería la compra de equipos, de cuestiones, puede ser que nosotros podamos también caer al cliente en cuestiones legales por daños y perjuicios que nos causa ese problema. Porque además de que no nos dejó de trabajar completo, nos tenemos que pagarle un dinero adicional. Repito, los costos comprometidos o incurridos no dependen de quién cerró el proyecto realmente. Dependen es de la diferencia entre el dinero que ya se recibió y el avance que corresponde a ese monto. Ahora sí entienden esos dos tipos de costos. Sí, profesor. Sí, profesor, está más claro. Ajá, bueno. Sí, está más claro. Lo que pasa es que Sí, profesor, gracias. querían entender los dos conceptos cuando solo habíamos explicado uno. Y son cuestiones, digamos que opuestas. Entonces allí deben ustedes estar muy pendientes de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Ajá. Recuerden que es importante definir, antes de decidir hacer una cancelación unilateral, es importante definir y cuantificar el estado del proyecto y las consecuencias que puede traer dicho cierre, tanto de parte del cliente como para nosotros, lo cual debe llevarnos a considerar diversos aspectos. Entre estos tenemos, en primer lugar, los costos que deberán ser asumidos por el cierre del proyecto en cualquiera de sus formas. Es decir, yo reviso, mira, aquí está, no voy a poder seguir con el proyecto porque se presentó una circunstancia de causa mayor generalmente. Cuando calculo, mira, me sale pagando la multa y con lo que tengo que devolverle al cliente, me sale más costoso el abandonar el proyecto que terminarlo. Igualmente en el caso del cliente puede suceder lo mismo, que es que dependiendo de la cuestión le puede hacer más adecuado el dejar que el proyecto termine que cerrarlo, pero esto hay que analizarlo con mucho cuidado. Inclusive si no va a usar el sistema, puede mandar a que lo terminen de construir para revendérselo a otra empresa que sí lo necesite, o para instalarlo en otra opción de negocio donde él mismo pueda utilizar ese sistema que ya solicitó.
Lo importante es que no haya esa relación, esa pérdida de la que estamos hablando. Por lo que o bien deben ser reclamados por el cliente como un pago pendiente. Esos son los costos comprometidos, los que puede reclamar el cliente, los tiene que pagar el desarrollador. Por eso coloqué aquí el símbolo de desarrollador que hemos usado en otras clases. Y este es el símbolo de clientes. O aceptados por lo que es la organización como una pérdida. El primer caso, existe un riesgo de impago que el equipo de desarrollo debe considerar, ya que muchas veces cuando se produce el cierre del proyecto, el cliente dice, no, yo no te voy a pagar nada porque yo no voy a usar ese sistema. No, pero yo avancé más de lo que tú me pagaste, no sé, no voy a hacer nada. Y si el contrato no tiene las características adecuadas para garantizar esa negociación exitosa en caso de cierre sin culminación, vamos a terminar nosotros siendo los que perdamos. Profesor, una consulta. Dígame. Para conseguir una negociación exitosa, como acaba de mencionar, en caso de un cierre del proyecto a medio camino, digamos que sea por cualquiera de las dos partes, ¿no? Por el programador o por el cliente, ¿cómo uno se protege si ese cliente, por ejemplo, usted ofreció sus servicios por internet y le respondieron por decir, qué sé yo, pues de Colombia, y usted está haciendo un sistema y a medio hacer se lo cancelan? ¿Hay alguna forma así en la que uno se pueda proteger cuando un cliente está fuera del territorio nacional y se hace un contrato, si usted ofreció sus servicios por internet y se lo tomaron por internet? Bueno, en esos casos es bastante difícil, le digo. Porque en el caso del cliente físico no hay gran problema, pero en el caso de el que está aquí en Perú, se hace un contrato notariado, etcétera, y ya eso obliga al cliente a cumplir. En el caso de un cliente así virtual, es bastante poco probable tener una buena salida. Por eso es que hay que procurar en esos casos ir trabajando por avances, que se entrega avance y se va cobrando montos, para ir reduciendo ese pendiente que se tiene. Recuerden que para lo que es este tipo de, y más aún en entornos virtuales, lo que es este tipo de desarrollo, el cliente no va a querer pagarte todo el monto al principio, porque va a pensar lo mismo que tú estás pensando en este momento. Si yo llego y mando a hacer mi programa y esa persona después me estafa, el cliente va a decirte, no, yo no te puedo pagar, son 20,000, va a ponerlo bajito, porque esos por internet generalmente son más bajos los costos. Son $2,000, no, yo te voy a dar $2,000 de una vez, te voy a dar 200 y cuando vayas avanzando te voy abonando lo que falta. Porque ese es el tipo de forma que se trabaja cuando es por internet, precisamente por esa distancia. Estás en otro país, tú no vas a esperar que un cliente de esos que esté por allá, por ejemplo, vamos a decirlo, en Venezuela, te pague de una vez todo el monto y él diga, no, si esta persona después no me cumple, ¿cómo la consigo? Y recuerden que internet, en cuanto a eso, no es muy confiable a veces para el seguimiento. Igualmente pasa con el desarrollador. El desarrollador, aunque a él le gustaría que le pagaran su 50% al principio y su 50% cuando termine, no le conviene trabajar así si es por medios virtuales, sino que, por ejemplo, por avances semanales o periódicos, él pueda ir entregando su avance, la persona cancele un monto y luego cuando entregue el siguiente avance siguen cancelando hasta llegar al final, donde el cliente iría pagando ese producto por cuotas. Aunque generalmente lo que se estila más en internet que mandar a hacer un software así a la medida es que exista ya el software creado y colocado en alguna plataforma para su descarga y pago de inmediato. Es decir, son versiones un poco más estandarizadas, menos personalizadas. Eso es más seguro para ambas partes, porque ya de una vez tú pagaste el monto que te están pidiendo, tienes tu sistema a la mano y puedes probarlo y hacer todo lo que te haga falta. Y ustedes saben que dentro de esas cuestiones de banco, si tú dentro de las primeras 72 horas denuncias, o 24 horas, no sé, puedes hacer la reclamación como error y que te devuelvan el dinero a tu tarjeta.
Entonces eso crea más confianza de parte del cliente. Y al tener más confianza, el cliente hace digamos que más posibilidad de adquirir el sistema. Recuerden que los software por internet no se cobran como los software personalizados para una empresa. El software personalizado para una empresa, tú hacerle, por ejemplo, a Totus una aplicación personalizada para manejar todas sus tiendas, sería un montón de dinero de una vez. En cambio, si tú la vas a hacer para la venta por internet, tienes que ponerle un monto bajo y vas a ganar es por la cantidad de personas que compren esta aplicación. Pero eso sí, tienes que ponerle un buen sistema de encriptación para que no vayan a llegar los hackers. El primerita venta que hagas, no, el sistema vale $50. Yo espero vender 1.000.000 de copias y con eso entonces llega el primero que te compra, un hacker. Pagó $50, alteró tu programa y entonces lo está vendiendo a 10. Y entonces la gente, nadie te lo compra a ti, sino que lo compra pirata. Entonces hay también que garantizar de alguna manera la seguridad de esos sistemas que se construyen para ser vendidos por internet. Son casos muy diferentes. Nosotros estamos hablando aquí por lo general de casos de software personalizados donde se realizan para un negocio en específico, similar a los que ustedes plantean cuando hacen sus tesis de grado. Vea que cuando ustedes hacen su tesis de grado, ustedes plantean, por ejemplo, desarrollar un sistema para la gestión de los procesos de una empresa, el cual le brinde soluciones gerenciales de alto nivel, por decir una cosa así. Y ya están hablando de una solución personalizada. En cambio, esas soluciones por internet son más estandarizadas. Es sacar una solución más simple, más económica y que mucha gente pueda adquirirla. Y se gana es por cantidad, no por un trabajo tan complejo de tanta calidad. Profesor, porque lo que más o menos mi comentario venía por el tema esto de que, por ejemplo, de las tiendas virtuales, ¿no? Entonces hay gente que le ofrece a un determinado precio, inclusive exageradamente barato, ¿no? Que te ofrecen alojamiento, dominio, No, pero tienda, esas son cosas diferentes. páginas, páginas de aterrizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces, suponiendo que sea legal esa persona que está vendiendo, ¿no? O sea, ¿cómo te proteges? Porque sí tiene que ser personalizada, pues tiene que ir de acuerdo a los productos que vende esa persona, Sí, tiene que sí, poner sí, su yo entiendo lo tienda, que su usted dice. logo. No, a pesar de que es personalizada, son páginas bastante estandarizadas a final de cuentas. Porque el hecho de que tenga un logo diferente, por ser un cliente diferente, sigue siendo simplemente cambiar un archivito de imagen de del original para esa persona por el que nos están suministrando. El nombre de la empresa sigue siendo cambiar simplemente, puede haber una variable que tú simplemente le coloques nombre de la empresa y lo tipes y el sistema automáticamente haga ese cambio. El RUC, todas esas cosas que ustedes están hablando, esos son fácilmente personalizables. Pero no es lo mismo el caso, por ejemplo, de un sistema donde tú necesitas un proceso diferente. Porque lo que complica a los sistemas, su desarrollo, es la diversidad de procesos únicos, particulares que tengas tú que añadirles, que trabajarles. Entonces, si hay un proceso diferente, tienes tú que entonces buscar la manera de gestionarlo. Y si ese proceso no hay otra solución que lo tenga, tienes que hacer todo tu análisis de requerimientos, construcción, diseño del modelo, diseño de la solución, etcétera, lo cual es trabajoso y esa es la diferencia de costo. En cambio, en esas, por ejemplo, que te ofrecen una tienda virtual con 20.000 características diferentes, son características ya estandarizadas. Mira, tú la quieres como con los elementos en cuadritos, de lado, en menú, no sé qué, ya eso está todo prediseñado. Ellos tienen, por ejemplo, 10, 20 plantillas diferentes, 50, 100 plantillas, las cuales le van vendiendo a cada cliente una plantilla y le montan los datos que correspondan. Entonces, esos son casos más simples en cuanto a venta. Y ven que son montos bajos porque a ellos lo que les interesa es vender en cantidad. Y como ya es el mismo trabajo que se lo estaban revendiendo a otros, simplemente cambiándole la apariencia un poco, a ellos no les cuesta nada el reducir su precio. Bueno, Ok, profesor, gracias por su comentario. Bueno, continuamos entonces.
vean que en el caso de, por ejemplo, de que nosotros estemos trabajando con un proyecto de software, que sería otro ejemplo, y se produzca el cierre del negocio donde íbamos a instalarlo, y se hayan adquirido ciertos equipos de cómputo para la implementación de dicho sistema, y ese negocio nos tenga una deuda, lo que se puede hacer es aprovechar la oportunidad de recomprar dichos equipos a un precio bastante inferior de lo que nos costaría el fabricarlos o el obtenerlos directamente de la fábrica, y usarlos para otros proyectos dentro de la misma zona o región. Por ejemplo, un grupo de computadores, porque se iba a montar en una tienda, en una red, resulta ser que costó 10, 20 mil dólares, 10 mil dólares. Pero como se cayó el proyecto y me debes 4,000, bueno, me llevo los equipos y ya quedamos a mano. Y después cuando me llega el siguiente proyecto, bueno, necesito 10 computadores, bueno, cuesta 10,000, pero te lo voy a dejar en 8 por ser a ti. Por la oportunidad para que me aceptes el proyecto rápido. Y ahí podemos obtener una ganancia adicional a pesar del cierre. Claro está, esta ganancia no va a ser de momento. Esta ganancia puede implicar tanto que el siguiente contrato donde se necesita ese equipo suceda en unos días, como que tarde varios meses en aparecer un cliente adecuado. Por tanto, aunque estos se vendieran en el nuevo proyecto con un precio rebajado, como se les acaba de decir, al ser un producto usado, el margen de venta podría ser por lo general superior a lo que nosotros habíamos pagado por ellos. En algunos casos, los costos comprometidos, estamos hablando desde el punto de vista de nosotros, en el momento del cierre de un proyecto, pueden obligar a replantear la decisión de cierre si es de nuestra parte. Si las penalizaciones a pagar son significativas respecto al costo del trabajo pendiente, puede ser interesante completarlo y disponer del producto resultante. Es decir, si estamos pensando, no, ese proyecto no lo quiero terminar, pero cuando reviso, tengo que pagar 4,000 que debo de los trabajos que no he hecho, tengo que pagar 5,000 de multa, se me desprestigia la empresa, no sé qué, ya el proyecto yo puedo apurarme y avanzar lo que falta y cobraría 10,000 más, que me conviene más en todo caso. Bueno, en este caso está demasiado complejo, no, yo me voy a arriesgar y voy a caer en esto. O no, me conviene más al momento terminar mi proyecto, no hacer la cancelación y que el cliente me pague la diferencia cuando esté construido. Todo va a depender, repito, de cada situación en particular. Además de esto, si realmente no somos nosotros los que estamos motivando el cierre del proyecto y ya el cliente cumplió con todo lo que estaba planteado, etcétera, puede ser también una opción interesante lo que es terminar el proyecto por nuestra cuenta y vendérselo el producto resultante a otra empresa, a otra organización, aprovechando el avance que ya teníamos. En caso de que el proyecto esté muy avanzado, más todavía. Lo asumimos como lo que es un proyecto interno, lo dejamos allí pendiente y que cuando en el momento que se presente una oportunidad de negocio, simplemente lo adaptamos y lo entregamos. Con esto se puede conseguir a final de cuentas un producto a bajo costo, debido a la parte del proyecto que ya ha sido pagada, que puede ser vendido a final de cuentas a otros clientes. Por lo tanto, existe una importante retroalimentación entre lo que es el análisis integral de la situación y la decisión de cierre de un proyecto. Una vez que la decisión se confirma, el proceso es exactamente igual al proyecto de cierre de cualquier proyecto terminado, con la salvedad de que en el momento de cerrar financieramente dicho caso, pueden existir unos pagos pendientes que deberán ser
reclamados o calculados como pérdidas para nosotros, dependiendo si son incurridos o comprometidos. Finalmente, en proyectos para terceros, el cierre el cierre de un proyecto no acabado puede generar el inicio de un proceso de reclamación legal y el cobro de cantidades pendientes, el cual puede llegar a ser bastante oneroso y bastante perjudicial para nuestros negocios. Así que debemos estar seguros de las características de tener la capacidad de cumplir con los proyectos antes de firmar un acta de compromiso, un acta de constitución, ya que este proceso no forma parte del proyecto, estas reclamaciones legales, pero representan una pérdida importante para nosotros, tanto desde el punto de vista económico como de nuestra reputación. Y recuerden que si te ven que tú incurres mucho en ese tipo de situaciones, nadie va a querer contratarte. En una opinión personal, el líder del proyecto debe intentar facturar todo lo posible dentro del cierre del contrato con el cliente, identificando aquellas cantidades que no hayan sido posible cobrar, las cuales puedan representar una pérdida para el proyecto. En el caso de los proyectos no cerrados de forma terminada, o sea, no terminados al momento del cierre. Posteriormente, la organización debe tratar de compensar estas pérdidas a través de los procesos de reclamación que considere oportunos o de aceptarlas. Entonces ya esos son criterios que debe tomarse en el momento. Si nos sale más costoso, más problemático porque es poco la diferencia, simplemente podemos dejarlo hasta allí y tratar de aprovechar lo que se tiene de trabajo, de materiales, etcétera, en compensación. Si es mayor el grado de pérdida, puede ser necesario de parte nuestra en este caso, porque el caso anterior era de parte del cliente, el incurrir en un proceso legal para la solución de esta situación. Con esto hemos culminado con lo que sería nuestro contenido del día y el contenido de lo que es nuestra cuarta unidad y nuestro curso completo de Proyecto Integrador 2, donde hemos abarcado diversos aspectos relacionados con lo que es la construcción de proyectos, analizándolos, como ustedes han visto, en bastante detalle. Espero que lo que hemos estudiado hasta el momento pueda serles de utilidad en un futuro. Ahora bien, vamos a hablar por aquí en este instante de otro temita que les interesa. Vamos aquí voy a pausar la grabación un momento porque aquí no está